Amén. 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 Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, ha estado durante todos los días y en cada minuto. Así que agradecidos del Señor, vamos a dar comienzo entonces a esta clase, dando la bienvenida a todos los hermanos, si bien no todos están a la hora conectados, pero lo bueno es que queda grabado, así que pueden revisar los estudios que se están haciendo y que se harán. Así que rogamos al Señor que esté con nosotros en esta tarde y Él nos ayude en todo. Fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor, así que nos apegamos a la vid verdadera. El Señor les bendiga. Bueno, nosotros hemos estado... A ver, denme un segundito. Nosotros hemos estado viendo algunos estudios que son fundamentales para los primeros pasos en el camino del Señor. ¿Ya? Hemos estado viendo, por ejemplo, lo que es la salvación, lo que es el pecado, lo que es el perdón, lo que es el nuevo nacimiento, lo que significa para nosotros lo fundamental de conocer y entender y escudriñar, investigar la palabra del Señor a través de la Biblia. Hemos también dado algunos recorridos rápidos de lo que significa el libro como la Biblia como libro. Eso lo vimos también la semana pasada. Y bueno, hoy en día, hoy por hoy vamos a ver un tema que es sumamente importante, porque, por ejemplo, cuando uno comienza la etapa del noviazgo, del pololeo, el mayor empeño está en querer conocer a la otra persona. Entonces, para poder tener una relación más firme, una relación más sólida, es fundamental, entonces, entender que debemos conocer al Dios que adoramos, ¿ya? Por supuesto, nosotros somos creyentes trinitarios, entendemos que Dios se expresa en tres personas. Por hoy vamos a hablar acerca del Padre, de Dios, ¿ya? Vamos a hablar de su persona, característica, y hasta donde el tiempo y la voluntad del Señor se nos conceda. ¿Ya? Yo quiero preguntar, porque la idea es que participemos. Por ejemplo, veo a Huguito, a Luco por ahí, a la niña, a la Génesis. La veo sin cámara, me imagino que está por ahí detrás. Yo quiero preguntar, y tómense unos minutos, cuando alguien les nombra esa palabra, Dios, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué podemos decir de Dios? ¿Ya? No sé si Hugo quiere empezar. Un poquito. Como que algo tapa, parece el sonido. Más o menos. Ahí sí, ahí sí. Ah, se acopla. Tiene que mutear el otro. ¿Ahora sí? Ahora sí. Adelante, Hugo, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿Y por qué no se escucha bien? Es que se acopla cuando hay dos dispositivos en el mismo Zoom. Cuando hay dos dispositivos cerca. Ah, ¿Se escucha? ahí sí.
Qué raro, pero yo no escucho yo. Saca el audio. ¿Me escuchas a mí? Ya, hablas por la cámara 2. Ok. ¿Ahora sí se escucha bien? Sí, ahora sí. Ah, ya. Ahora sí, quiere el celular. Ya, hermano Marcelo, ahí sí, bienvenido. Los saludo a todos los hermanos en la voz del Señor, nuestro pastor igual. Amén. Señor lo bendiga. Amén. La pregunta que tú me la repito. Y ahora sí. Yo pegado, parece ahora. Sí, parece que está malo el internet. ¿Se escucha bien? ¿Pero ustedes cómo escuchan? No, medio cortado, medio robotizado. A ver, y ahí, Ahí puede ser. A ver. ahí me di vuelta. Quedé de cabeza. Pero te vemos bien, te vemos vertical, digamos. No dado vuelta. Ya, pero Sí, adelante. ya. La pregunta era, ¿qué significa para nosotros Dios? Sí, esa es la pregunta. Cuando uno escucha ese nombre, pues, Dios, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? ¿Qué significa para nosotros, para ti? Bueno, para mí que yo puedo, tengo la ahora sí, disculpa. Bueno, para mí Dios es todo, desde que el momento que lo conocí, desde el momento que el Señor empezó a orar en mi vida, para mí el Señor es todo, es mi fortaleza, es mi escudo, es mis pasos a seguir, todo mi caminar, mi andar. Siempre que salgo le pido al Señor que Él vaya conmigo. El Señor es todo para mí, es mi Padre, mi Madre, mi amigo, mi hermano, el Señor es lo más grande que existir en mi vida y el Señor es todo para mí. Cuando hablamos, a ver, voy a ajustar un poquito más la pregunta. Cuando hablamos de Dios, ¿qué es lo que entendemos? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que podemos percibir, entender a raíz de lo que hemos estudiado, a raíz de lo que hemos experimentado? ¿Quién es Dios? Por ahí a lo mejor está un poquito más ajustada la pregunta. Ay, Dios el Padre de Jesucristo, el que dio la vida por nosotros. Amén. Ya. Para los que se vienen integrando, entre medio mi hermano Carlos, mi hermana Verónica, me parece por ahí, la pregunta es la siguiente, a raíz del, digamos, como para introducir el tema de hoy, y la pregunta es, ¿quién es Dios? Cuando alguien nombra esa palabra, más que lo que Él significa para nosotros, ¿qué puede ser Dios? O sea, cómo nosotros podemos definir, dar a entender, qué es lo que entendemos, conocemos como Dios. ¿Alguien quiere opinar? Hola, hermano Marcelo. Hola, hermana. Bendiciones. Amén. Hola, hermana. Hola, Carlito. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Señor los bendiga. Amén. Hay una pregunta que está en el aire, si alguien quiere responderla. Cuando usted oye la palabra Dios, ¿qué significa para usted? Dice el profesor. Muy buena pregunta. Un poco A la oportunidad para responder.
¿Qué es lo que conocemos de Dios? ¿Qué es lo que entendemos quién es Dios? El arquitecto, el creador ¿Ya? de todo y en todo. ¿Ya? Y si, por ejemplo, la palabra del Señor dice que en una parte que Él nos hizo semejante a Él, me imagino que tiene emociones, ¿cierto? Tiene que tener emociones porque, obvio, ama a todo el mundo, Bien. a toda la creación, a todos. Más o menos por ahí, tener una idea, lo que yo pienso, Amén. hermano. Gracias, Carlito. Hermana Verónica. Sí, Dios es nuestro Padre, a Él le pedimos nuestra ayuda, a Él le agradecemos todo lo que nos da y lo quiere tal como somos, Amén. todos por iguales. O como éramos. Mm. Amén. Ya. Ok, bueno, cada uno a raíz de la experiencia, ¿cierto? A raíz de esta entrevista que un día tuvimos con este Dios Todopoderoso, tenemos alguna noción, alguna idea de lo que es nuestro Dios, ¿ya? Nosotros queremos en este día, con la ayuda del Señor, tratar de ver la respuesta a esa pregunta a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, ¿ya? Usted sabe que muchos, a través de todos los tiempos, después de Jesucristo, han tratado de definir a Dios y de ahí han salido desde malas ideas hasta sectas falsas donde hay suicidios masivos y prácticas que no tienen nada que ver con la sana doctrina en el Señor Jesucristo. Entonces es bueno que nosotros conozcamos a Dios, ¿cierto? De manera personal, en ese encuentro maravilloso que un día tuvimos con Él, pero para profundizar ese conocimiento, para entender de quién estamos hablando, hay que ir a las Escrituras, ya a la Biblia. Ella es la que nos muestra quién es Dios en realidad, ¿ya? Porque nosotros podemos hacernos una idea, pero en realidad, cuando nosotros, por ejemplo, lo hablamos, y generalmente usamos mucho esta palabra, Dios es amor. No, si Dios es amor. ¿Qué quiere decir eso? En muchos casos, cuando alguien usa ese atributo de Dios, quiere justificar ciertas acciones, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas sectas que dicen, no, es imposible que haya infierno, porque Dios es amor. Pero resulta que una de las características de Dios es que Él tiene todas las cualidades juntas. Entonces, cuando alguien dice Dios es amor, también tiene que decir Dios es justo. Y ya hemos aprendido en clases anteriores que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, como Él es el juez del universo, Él un día va a dar el justo pago a los que creyeron en Cristo, pero también a los que no creyeron en Él, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que Dios es amor, también hablamos de que Dios es justo. Que no se nos olvide eso. Y a la vez también Dios es santo y Dios a vez, a ver si alguien me ayuda más con los atributos de Dios, a ver. ¿Se acuerda usted qué más es Dios? Todopoderoso, Omnipotente, omnipresente, ok, amén. Omnipresente, que está en todos lados, omnisciente, que todo lo sabe. soberano, Soberano, eterno, eterno. ok. Bueno, entonces como decíamos, vamos a ver qué nos dicen las Escrituras acerca de Dios, porque si hay una forma en la que Dios se revela al ser humano es a través de su palabra, ¿ya? Y nosotros a través de su Espíritu Santo le vamos conociendo de manera más cercana y personal, ¿ya?
Mi madre está alabando al Señor acá porque empezó a llover fuerte y se escucha el techo. Entonces, lo primero que debemos nosotros comprender es que la Biblia no trata en ninguna manera de demostrar si Dios existe o no. ¿Ya? Nosotros vemos en el primer versículo del primer capítulo de la Biblia que se nombra, lo primero que se nombra es a Dios, la palabra Dios. En el principio creó Dios, ¿cierto? Los cielos y la tierra, etc. Y en gran parte de la Biblia se usa este título que es Dios. ¿Ya? Esta palabra tiene una significancia en el hebreo original que es distinto a lo que nosotros entendemos. Porque aquí la palabra Dios, ¿ya? Que también se dice que es Elohim, en realidad expresa pluralidad, es decir, más de uno. Nosotros cuando expresamos pluralidad, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cuchara es singular, es uno solo. Pero cuchara en plural, ¿cuál sería? Cucharas, ¿ya? Más de uno. Entonces aquí la palabra, en el primer versículo del primer capítulo de la Biblia, cuando habla de Dios, y en general todo el Antiguo Testamento, cuando usa la palabra Dios, en realidad está hablando en plural, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dioses? No, en realidad lo que aquí trata de destacar es que Dios es más de uno en sí mismo. Y es ahí donde también se confirma la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Entonces estamos hablando de el Dios Trino, ¿ya? Eh, en la comprensión del mundo, de la historia, de la ciencia y la religión, en la teoría de la evolución, por ejemplo, que es aceptada por muchos, hay una mirada acerca de Dios, pero la verdad es que nosotros entendemos haber sido creados por este Dios, ¿ya? Entendemos que por Él, que debido a que Él vive y existe, funcionan todas las cosas. Ya hay algunos que dicen que Dios creó todas las cosas y luego se fue y nos dejó solos. Esa es una mirada del inconverso, de aquel que no le ha conocido. Ya recordemos que estamos por la fe en sus caminos, de modo que, y dice que por la fe nosotros le conocemos a Él. Ya lo que vamos a ver hoy son algunos atributos de Dios que constituyen la persona de Dios. Es decir, el Señor, del Señor es parte, ¿cierto? Integral todos los atributos que vamos a ver a continuación. Ya lo que nosotros debemos entender que Él no es honrado por manos de hombre, como si necesitase de que alguien ¿cierto? Le ayude o le aconseje o de alguna manera le forme a Él. Y era lo que apelaba Pablo ahí en el libro de los Hechos, cuando veía tanto ídolo y le decía, pero por favor. Y eso que era la cuna de la sabiduría ahí en Grecia, ya de donde salieron estos grandes pensadores como Sócrates, Platón, qué sé yo, que, que- que han dejado, digamos, sus huellas durante la historia, pero sin embargo ellos eran adoradores de ídolos. Entonces Pablo le dice, nosotros no debemos pensar que Dios es semejante a estas cosas, como si necesitase algo. Entonces lo primero que hace Pablo es colocarlo en el lugar que corresponde, a Dios, ¿ya? En la soberanía de Dios. Y con esto Pablo está nombrando varios atributos, ¿ah? De manera ahí, ¿cierto? Que se incluyen en lo que él dice, eh, ¿cierto? De que Dios es todopoderoso, de que Él sustenta la vida y por lo tanto nosotros somos seres inferiores a Él. Por lo tanto también Él es digno de recibir la gloria y la honra de parte de lo creado. Lo primero que debemos saber es que Dios es espíritu, ¿ya? Dios es espíritu, ¿ya?
recordemos aquel pasaje donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ¿cierto? Ahí en el pozo de Jacob. Y la conversación gira en torno a ciertas creencias que ella tenía. Por ejemplo, en una de esas, de las líneas ahí del diálogo, de la conversación entre Jesús y ella, ella dice que los judíos dicen que en el monte hay que adorar, pero que ella creía que era en otro lado. Entonces el Señor viene y le dice y le aclara, y nos aclara a la vez también a nosotros, que Dios es espíritu y que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, con eso también nos queda claro, no solo la, digamos, la constitución de Dios, de qué se constituye Él, sino que también de que podemos adorar no necesariamente en un solo lugar, sino que Él busca adoradores en espíritu y en verdad y en todo lugar. Esa era la idea, ¿ya? Dios, como espíritu, en consecuencia es inmortal, también es invisible, eterno, digno de nuestra honra y gloria para siempre. ¿Ya? Ese se puede ver o confirmar ahí en 1 Timoteo 1:17. Como espíritu, vive en una luz a la que no podemos acercarnos los humanos, a quien ninguno de los hombres ha visto tampoco ni puede ver. Eso sale ahí en 1 Timoteo 6:16. Nos es difícil comprender la naturaleza espiritual porque aún no la hemos visto tal como es. Es un poquito difícil de entender. Sin la fe menos, ¿ya? Sin fe para nosotros todo es tangible, todo lo que se puede tocar, eso es lo que nos sirve en el fondo. Y es el espíritu que hoy impera en la sociedad, en el mundo, ¿ya? Lo que puede tocar, eso le cree. Sin embargo, nosotros por la fe entendemos que hay un mundo espiritual, que hay un reino espiritual paralelo y que funciona y que es eterno, ¿ya? Pero no lo podemos comprender en su totalidad porque aún no llegamos a eso, un día lo vamos a comprender, ¿ya? Ok. Por otro lado, también Dios es posible de conocer, o Dios es conocible, ¿ya? A Dios nadie le vio jamás, según Juan 1:18. La humanidad no puede comprender totalmente al Dios Todopoderoso, ¿ya? Hay una gran diferencia entre lo que Él puede ser frente a lo que nosotros somos, ¿ya? Imagínense ustedes así, entre paréntesis, que Él sabe todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Eso ya es un poquito complicado para nosotros, porque nosotros vivimos o el pasado o el presente, pero es un poco difícil ver el futuro. Y si en alguna medida vemos el futuro es cuando planificamos, bueno, mañana vamos a ir acá, vamos a ir a hacer esto y vamos a hacer este otro y en 10 años más quiero estudiar tanto, pero la verdad es que nadie asegura si eso va a pasar o no, ¿ya? Entonces el hombre se puede acercar en teoría, ¿cierto?, a llegar a entender en alguna medida esta cualidad del Señor que es parte de su eternidad, ¿ya? Que el hecho de saber lo que pasó, lo que pasa y lo que seguirá pasando. Eso solo Dios lo puede hacer. Y lo ve de una. O sea, aquí no es que el Señor tenga que esperar un rato para poder ver una cosa, no, Él lo vio siempre de plano, de una sola vez. Y es por eso que a usted y a mí, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Si podemos pensar en eso y comprenderlo, seríamos privilegiados. La verdad es que hay cosas de Dios que no vamos a comprender hasta que estemos con Él. Sin embargo, otras sí. Él ha revelado y ha mostrado a través de las Escrituras. Y eso es lo que hemos estado estudiando y que el Señor nos ayude para seguir haciéndolo así. Él se ha mostrado a sí mismo en momentos diferentes y en diversas formas, indicando que es su voluntad que nosotros lo conozcamos y mantengamos una relación correcta con Él, ¿ya? O sea, el Señor creó todas las cosas al principio con la finalidad de tener una relación personal con el hombre. No es que lo creó y se fue y nos dejó solos aquí y estamos al amparo de quién sabe quién, ¿ya? Eso lo podemos confirmar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18.
en el capítulo 5, versículo 20, en el capítulo 17, verso 3. Ahí vaya anotando, usted después revise. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, también capítulo 14, versículo 17. En Romanos 1, 18 al 20, en especial usted léalo y estúdielo. Y puede ver cuál es la relación de Dios con el hombre, o lo que el Señor quiso siempre. Con todo esto no significa que podamos percibir de manera total la personalidad y la naturaleza de Dios. Ya eso lo que veníamos diciendo es que no vamos a poder percibir todo, pero en su gracia y misericordia, Él ha dejado en su palabra algunas pistas, algunas señales de cómo Él es. Y con lo que sabemos ya debiéramos estar completos con respecto al conocimiento que tiene que tener el Hijo de Dios con su Dios. ¿Ya? En Isaías 45:15 habla acerca de esta parcialidad o de esta especie de encubrimiento de Dios con el hombre, ¿ya? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas, ¿ya? Nadie puede arrogarse, y decir, yo tengo la fórmula para conocer a Dios. La verdad es que las Escrituras es la mayor profeta, es la que habla y nos muestra las características y a la persona de Dios. ¿Ya? Y aquí hay algo especial que debemos considerar, que en realidad esta revelación no es que los hombres la hayan alcanzado, la hayan buscado. Parte de la naturaleza del hombre es siempre alejarse de Dios. Pero Dios, queriendo revelarse, tomó la iniciativa y fue Él el que quiso empezar a revelarse al hombre. ¿Ya? Entonces, sigamos adelante. Dios también es eterno. Nosotros medimos nuestra existencia a base del tiempo, pasado, presente y futuro, eso ya lo vimos, ¿cierto? Sin embargo, Él es perdurable y para siempre, ¿ya? Él existía antes de la creación y antes que naciesen los montes y formara la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, dice el Salmo 90, versículo 2, ¿ya? Debemos admitir que al experimentar nosotros el tiempo con una medida con limitaciones, la comprensión plena de la eternidad es superior a nuestras posibilidades, ¿ya? No podemos nosotros tal vez a comprender cómo es que Dios ve todo de plano, el pasado y el presente y el futuro, en una sola ocasión, ¿ya? Ok, como alguien también dijo, me parece que Carlos dijo, Dios es omnipotente, amén, ¿ya? Ese es otro atributo de Dios. Hay un antiguo dilema filosófico que preguntaba si Dios era capaz de crear una roca tan grande que no la pudiera mover después. Si no la puede mover, entonces no es todopoderoso. Si no puede crear una roca tan grande, entonces eso demuestra también que no es todopoderoso. ¿Ya? Esta es una falacia lógica, es algo que no tiene ningún sentido. Es un simple juego de palabras que pasa por alto el hecho de que Dios tiene poder y de que se haya entrelazado con sus propósitos. ¿Ya? Habría sido más sincero que la persona que preguntó esto se preguntara, ¿es Dios lo suficientemente poderoso para hacer todo aquello que se proponga hacer y para cumplir con sus propósitos definidos? ¿Es Dios tan poderoso o omnipotente para cumplir sus propósitos en nosotros? Esa es una buena pregunta, ¿ya? Y en el contexto de sus propósitos, Dios demuestra que ciertamente es capaz de realizar cuanto quiera. Recordemos aquel pasaje donde el Señor le promete a Abraham, le dice, de ti, ¿cierto? Haré una gran nación. ¿Qué probabilidades hay de que alguien le diga a un niño, por ejemplo, oye niño, ¿sabes qué? Ven para acá. Yo de ti y de tu descendencia voy a ser una gran nación. ¿Usted le creería? Difícil, ¿ya? Por mil razones, por todas las limitaciones que tiene el ser humano,
por todas las pocas probabilidades de que incluso ese personaje que prometió eso en los 2 o 3 minutos siga viviendo, en los 2 o 3 minutos posteriores siga caminando, siga viviendo. Hay pocas probabilidades. Sin embargo, Dios, ¿qué pasó? Le promete a Abraham, a Isaac y a Jacob que haría un pueblo, ¿cierto? Numeroso como las estrellas del cielo, y por cuya descendencia vendría el ungido, el Mesías, llamado Jesucristo. ¿Ocurrió eso? Ocurrió. ¿Ya? Entonces, ese tipo de preguntas tiene validez para probar la omnipotencia de Dios. O sea, Dios puede cumplir lo que promete. Amén. Entonces podemos probar que Dios es todopoderoso, por supuesto. Algunas citas, si usted quiere anotar, ahí en Isaías 14:27, Segunda de Crónicas 26, el Salmo 147:5, Daniel 4:35. Ahí habla de la omnipotencia de Dios. Por otro lado, también tenemos que Dios es omnipresente. ¿Ya? ¿Qué significa omnipresente? Que está en todos lados. ¿Ya? La mayoría de los devotos a las divinidades de las regiones, de los países, ¿ya? Consideraban a sus deidades locales. Y de hecho hoy en día, ¿cierto? La iglesia romana tiene sus ídolos, pero locales. Esta es la Virgen, no sé, de la región tanto. Esta es la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, no sé, pero casi todos sus ídolos son locales, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, Dios es omnipresente, que está en todos lados, nada lo limita, ¿ya? Nosotros en la actualidad estamos limitados a una dimensión física, ¿ya? No podemos salirnos de nosotros mismos y tratar de que una parte mía se quede en un lugar y la otra parte se quede en otro lugar. Nos gustaría, ¿cierto? En algunos casos resolveríamos varios problemas, pero no tenemos esas capacidades. Dios sí la tiene. Va a estar aquí y va a estar en Renca y va a estar también allá en Cerro Navia y va a estar en San Ramón, La Cisterna, en Puyehue, ¿ya? Y con mi hija, con mi señora y con mi madre, ¿cierto? Y en todos lados a la vez. Dios es omnipresente. Tal vez no lo podamos comprender, pero Él es así, se ha revelado así en las Escrituras. Tenemos base bíblica ahí en Primera de Reyes 8:27, el Salmo 139, versos 7 al 10, ¿ya? Y en Hechos 17, capítulo 17, versos 27 al 28. ¿Ya? Por otro lado, también Dios es omnisciente, que todo lo sabe. ¿Ya? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entre paréntesis, cuando nosotros entendemos que Dios sabe todo y está en todos lados, ¿qué es lo que produce en nosotros? ¿Miedo o paz? Esa es una buena pregunta. Debiera producir paz. Ahí en Hebreos 4:13 confirma la omnisciencia de Dios, ¿ya? Por otro lado, no se cansa ni se agota en su actividad, ¿ya? Él trabaja y está todos los días con nosotros. Cuando los judíos pensaban que el Señor había descansado el día séptimo de la creación, el Señor Jesucristo, hoy en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, les deja claro, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Él sigue trabajando. Y cuando el Señor ascendió a los cielos después de la resurrección, le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ya? Él no descansa, no necesita descansar, nosotros sí. ¿Ya? Así que todo tiene su tiempo y descanse cuando pueda.
se nos hace difícil en base a eso comprender totalmente cómo es que Dios también tiene conocimiento previo de los sucesos, de lo que va a suceder, ¿ya? Las escrituras no nos dan suficiente información para resolver adecuadamente algunos dilemas, ¿ya? Hay paradojas también. A veces nos preguntamos nosotros, o el mundo más bien se pregunta en general, ¿por qué me pasó esto a mí? Si Dios todo lo sabe, ¿no lo pudo evitar? Mire, Dios es un caballero y aquel que le recibe dice que Él lo adopta como hijo. Por lo tanto, también hay una diferencia de cómo Dios actúa con los que creen en Él y los que no creen en Él. Entonces Pablo entendió esto y dijo, bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, si Dios sabía que hoy en día me iba a ocurrir algo, iba a estar martillando y me pegué en un dedo, bueno, Dios lo sabía porque Él no me avisó. La verdad es que hay ciertas capacidades que el hombre también debe desarrollar, ¿ya? Y debe tener cuidado de no pegarse en el dedo. Pero cuando hablamos de cosas un poquito más profundas, tal vez, es cuando hay que entender que Dios tiene propósito con las cosas que nos ocurren, ¿ya? Él lo sabía, por supuesto que lo sabía. ¿Y por qué me dejó que me ocurriera? Bueno, Él tendrá la respuesta. Algunas cosas se van a dar a entender acá, en esta vida, hay otras cosas que vamos a entender cuando estemos con Él en su presencia, ¿ya? Por otro lado, Dios es sabio. También este es un atributo de Dios. Ya en el mundo antiguo, el concepto de sabiduría tendía a hallarse dentro del ámbito de la teoría, ¿ya? Y el debate. O sea, que el que tiene una idea, la capacidad para discutir ciertos temas era sabio. No obstante, la Biblia presenta la sabiduría en el ámbito de lo práctico. ¿Ya? Nuestro modelo con respecto a esta clase de sabiduría es Dios. Dios es sabio, ¿ya? Porque Él conoce todas las cosas, pero Él también sabe cómo hacer las cosas. No solo conoce todo, sino que sabe cómo hacer con esas cosas que Él conoce, ¿ya? Entonces, esta es la unión del conocimiento de la verdad con la experiencia en la vida, ¿ya? Lo que nosotros, por ejemplo, como seres humanos, debemos a llegar a hacer para poder saber ciertas cosas, lo que nos va a lograr dar entendimiento de ciertas cosas es la práctica, es la experiencia, ¿cierto? Yo puedo tener una idea de cómo se siente andar en avión, pero no lo voy a saber bien, no lo voy a saber bien hasta que me suba a un avión y recorra, ¿cierto? En avión. Pero el Señor no necesita tener experiencia para conocer, Él ya lo sabe, Dios es sabio, todo lo sabe, ¿ya? Él aplica con sabiduría sus conocimientos. Todas las obras de sus manos son hechas con gran sabiduría, ¿ya? Aquí podemos amanecernos buscando ejemplos de sabiduría en la creación. Uno de los atributos que nombraba mi hermano Carlos era que él era el arquitecto. Él es no solo el arquitecto, sino el diseñador. No solo el diseñador, sino el pintor. No solo el pintor, sino que todo lo que nosotros podemos ver, toda la hermosura, toda la inteligencia que podemos ver en la creación, en cosas que son tan pequeñas, ¿ya? La semana pasada compartíamos con los hermanos que estaban en el estudio lo maravilloso y complejo que era, por ejemplo, un bebé gestándose en el vientre de su madre. Pero también lo maravilloso y complejo y aún más incomprensible es, por ejemplo, el universo, ¿ya? Entonces, tanto el universo como la complejidad de un bebé en la guatita de la mamá, como la belleza en una flor, como los componentes de la naturaleza funcionan unos tras otros, como un relojito suizo, ¿ya? Eh, perfecto, todo funciona perfecto. Y eso que la naturaleza fue afectada también por el pecado. Imagínense lo que un día vamos a ver nosotros cuando toda esta realidad nuestra sea regenerada o limpiada, ¿cierto? Estando nosotros
presentes delante de nuestro Dios. Bien, hasta ahí nosotros vimos algunas características constitutivas de Dios, es decir, lo que constituye a Dios como Dios, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario, algún aporte? La Génesis parece que quiere decir algo, ¿no? Hasta el momento va todo clarito, hermano Marcelo. Ok, ya. Entonces, continuamos. Yo quiero que veamos los atributos morales de Dios, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hacer un paréntesis. Y ya vimos lo que significaba la palabra Dios en el hebreo, en donde nosotros podemos entender que fue escrito el Antiguo Testamento, ¿ya? Fue escrito en hebreo y en el hebreo las palabras no tienen la misma significancia que en nuestro idioma. Dios entonces quiere decir Dios en más de una persona, ¿ya? Es el plural, es Elohim. Pero nosotros vemos aquel evento en donde Moisés, viendo una zarza ardiendo pero que no se consumía, la curiosidad lo llamó y subió y vio, pero Dios tuvo la oportunidad de revelarse a él. Y se revela y le comisiona, ¿cierto?, que sacara al pueblo de Israel, eso ya lo conocemos nosotros. Pero cuando el Señor lo comisiona, Él le pone una serie de condiciones o más bien de excusas, y entre ellas estaba, pero si voy a mi pueblo, me van a preguntar, ¿y quién te envió? Entonces el Señor le revela el nombre, ¿ya? Eso está ahí en el capítulo 3 del libro de Éxodo, ¿ya? El Señor le dice, les dirás, yo soy el que soy, ¿ya? Y de ahí viene el gran yo soy, ¿cierto? Entonces, los pueblos hebreos, más bien la religión judía, toma las iniciales de esta declaración y para ellos era considerado tan sagrado el nombre que no lo querían nombrar. Entonces ellos hacen lo siguiente, unen las palabras, las iniciales, y forman esta expresión, que no es una palabra, porque en realidad es la unión de algunas consonantes, ¿ya? Lo que hoy conocemos como YHWH. Si ustedes la pueden escribir ahí, se van a acordar que la han visto en algún lugar, ¿ya? YHWH, ¿ya? Esta es la abreviación de la revelación del nombre de Dios a Moisés, de yo soy el que soy. Ok. Que después, como no podían nombrar esta palabra, los israelitas, los judíos, sustituyeron esta palabra para poder terminar una frase, porque era complicado conversar sin nombrar, digamos, de quién se estaba hablando. Por ejemplo, ellos cuando decían una frase, no nombraban, ¿cierto?, este nombre. Entonces era complicado. Uno podría decir, bueno, fui a orar y me escuchó. Entonces era complicado hablar sin nombrar ese nombre. Entonces ellos decidieron poner el nombre Adonai, que nosotros también conocemos hoy en día, que significa Señor. Con el tiempo, y mucho tiempo, en donde la palabra, ¿cierto?, YHWH fue sustituida por Adonai, durante mucho tiempo después, se unen estas dos palabras, ¿ya? Las 4 letras más Adonai. Entonces, recién en el siglo XII después de Cristo, nosotros sabemos entender este nombre como
lo que nosotros conocemos hoy en día como Jehová o como Yahvé, ¿ya? Cuando se unen estas dos palabras. Pero está documentado y históricamente se entiende, se sabe que después del siglo XII después de Cristo, recién se nombra esta palabra como Jehová. ¿Ya? Antes de eso era Adonai en vez de las 4 letras. Ok, eso con respecto al nombre yo soy el que soy. Después el Señor Jesucristo en su visita, ¿cierto?, a la tierra, Él usa esta frase y nos hace acordar de esta revelación del nombre de Dios. ¿Se acordarán ustedes? Yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy, hay muchos yo soy, ¿ya? Entonces aquel que había estudiado las Escrituras y que conocía este nombre, lo relacionó inmediatamente. Es decir, Jesucristo era el representante de yo soy, de lo que hoy conocemos como Jehová o Yahvé, según la versión bíblica. Ok, también hay un hecho muy importante ahí, que es cuando el Señor está en el huerto de Getsemaní orando, previo al arresto, dice que lo buscan, ¿cierto?, los soldados, y cuando él pregunta, bueno, ¿y quién es Jesucristo? Él dice, yo soy. Todos cayeron de espaldas, ¿cierto?, porque era un nombre muy sagrado y no podía cualquiera usarlo, pero él lo usó porque él tenía la autoridad para usarlo. ¿Ok? ¿Cuánto llevamos a todo esto? Siempre nos quedamos cortos. Solamente los voy a nombrar los atributos morales de Dios para que ustedes lo anoten, ¿ya? Dios es fiel. Dios es veraz. Es decir, ¿ya?, que en Él no hay mentira. Dios es bueno. Dios es paciente. Dios es amor. Dios es lleno de gracia y misericordia. Dios es santo. Dios es recto y justo. ¿Ya? Otra arista importante que tiene que ver con la persona de Dios son los nombres de Dios. Porque los nombres nuestros no son igual a los que se les daba a los israelitas o el uso, digamos, que tenían los nombres en la antigüedad, en el Medio Oriente. ¿Ya? Los nombres para nosotros no nos dicen mucho, la verdad es que es un título, pero para los pueblos del Medio Oriente los nombres son descriptivos, es decir, describían la personalidad o las características del hombre. ¿Ya? Entonces por eso de repente nosotros vemos nombres como los de Jacob, que significa pillo. ¿Ya? Era medio vivo, era medio ¿ya? Era pillo. A ver, otro nombre que yo me recuerde en este minuto. Por ejemplo, había un hombre ahí que me parece que era Labán, ¿ya? Y tenía una connotación negativa, por supuesto, que era como demasiado estricto, enojón, o ya, algo así, ¿ya? Pero los papás les ponían los nombres a los hijos pensando siempre en cómo ellos iban a poder, digamos, desenvolverse en la vida. Obviamente uno cuando ama a los hijos le pone buenos nombres, ¿no? Más de alguno ahí a su hijo le puso millonario. No sé si eso era, digamos, se podía cumplir, no sé si era profético, pero todos deseaban cosas buenas, pero principalmente cosas que tenían que ver con la personalidad, no con lo que ellos fueran. ¿Ya? Nuestra percepción de la sociedad es distinta a lo que tienen los del Medio Oriente. Para ellos la importancia está en otras cosas. ¿Ya? Pero tanto los atributos morales de Dios como los nombres de Dios los vamos a tener que dejar para otra ocasión y vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Ya? Por la hora. ¿Ya? Entonces, consulta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta ahora con respecto a los atributos constitutivos de Dios, los morales?
Entonces, si ustedes no tienen preguntas, yo tengo preguntas. Hermano Hugo, nómbreme un atributo constitutivo de Dios. Que constituye a Dios, que constituye la persona de Dios. Que son parte de Él. No lo que hace Él, sino que como es Él. No lo que hace. Amén. El Señor es lleno de gracia, es Sí, sabio. ya, por ahí sí. Cuando hablamos de que Dios es lleno de gracia y misericordia, hablamos de una acción de Dios. Pero no, yo estoy preguntando algo de la personalidad de Dios. Como Él es, no lo que Él hace. Por ejemplo, si usted me dice Dios es amor, eso constituye a Dios, es parte de su personalidad, es parte de su naturaleza. ¿Ya? El Señor es pasivo, Es paz. ¿ya? misericordioso, Pero de los atributos que hablamos primero, de, por ejemplo, que Él era Todopoderoso, todopoderoso, omnipotente, omnipotente. omnipotente, todo, que Él que puede todo estar en todos lados. es. Cuando hablamos de que Dios es omnisciente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa eso? Todo lo sabe. Amén. 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 Entonces, cuando hablamos en la Biblia de la palabra Dios, ¿está hablando de una sola persona o más de una? Más de una. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, la palabra Dios en el hebreo significa o está dicha en Plural. plural, ¿ya? La palabra Dios significa, o quiere decir Elohim, que es el plural de Eloi, ¿ya? Okay. Eso es fundamental, es importante saberlo para el momento en que tengamos que estudiar o alguien que no crea en la Trinidad a usted le diga cositas contrarias, ¿ya? Ya, mis hermanos, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Voy a dejar hasta aquí la grabación y podemos seguir adelante. No sé. A ver. Muy buena la clase, mi hermano Marcelo.